Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir expresando acciones habituales o rutinas con presente simple y esta vez nos vamos a dedicar a los adverbios de frecuencia. Y los vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? De acuerdo a la posición que ocupan en la oración. Tenemos acá una oración común, I play video games, y acá tenemos a nuestros adverbios. Que estos adverbios los vamos a ubicar siempre entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Entonces, me quedaría algo así. Por ejemplo, I always play video games. I usually play video games. I often play video games. I sometimes play video games. I rarely play video games. I never play video games. Y si ustedes se fijan, a cada uno de estos adverbios, obvio que tienen un color diferente, pero el contorno de la letra es de exactamente el mismo color que el verbo, ¿sí? Y esto es tiene un motivo, ¿sí? Y el motivo es que el adverbio está íntimamente ligado con el verbo. ¿Por qué? Porque lo va a modificar al verbo. Lo va a modificar en este caso diciendo la frecuencia en la cual esta acción va a ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo always, always significa siempre. Entonces, la frecuencia con la cual va a ocurrir esta acción de jugar a videojuegos, ¿sí? Va a ser siempre, ¿sí? Ahora, si yo digo never, la frecuencia con la que va a ocurrir esta acción va a ser un 0%, va a ser nunca, ¿sí? ¿Por qué significa nunca? Valga la redundancia. Ustedes seguramente vieron, ¿sí? Si conocen alguna de estas palabritas, las deben haber visto, que al lado les ponen unos porcentajes. De hecho, yo recién en never les dije un 0%, ¿sí? Y sí, la realidad es que es muy común que las encuentren a estas palabras, a estos adverbios de frecuencia, con un porcentaje al lado, ¿sí? Como por ejemplo always un 100% y never un 0%. ¿Qué pasa con lo que yo tengo en el medio, ¿sí? Obviamente, tiene también su porcentaje. Su porcentaje va a ser menor a medida que voy bajando, ¿sí? Ahora, a mí en lo personal no me gusta mucho hablar de los intermedios, los porcentajes intermedios, porque la realidad es que varían un poquito y me parece que se transforman en algo confuso. Eh, Además, porque estos no son los únicos adverbios de frecuencia que existen en inglés, ¿sí? Hay algunos más, no muchos, pero algunos más van a encontrar, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito qué significa cada uno. Always habíamos dicho que significa siempre, y ahí sí un 100% de frecuencia en la cual ocurren las acciones. Usually significa usualmente, often a menudo, sometimes a veces, rarely rara vez o raramente, y never dijimos nunca, y es la frecuencia con la cual ocurren las cosas es nula, ¿sí? Cero. Esto es en lo que se refiere a las oraciones afirmativas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una oración negativa? ¿Sí? Bueno, porque estamos hablando de la posición de estos adverbios, ¿no? Puede ser una oración negativa común y corriente, en la cual empiezo por el sujeto, voy a agregar un auxiliar, en este caso va a ser don't, después recién voy a agregar el adverbio de frecuencia y voy a terminar con el verbo que yo quiera. Por ejemplo, I don't sometimes play video games. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo quiero hacer una oración interrogativa? Bueno, si quiero hacer una oración interrogativa voy a empezar por do, el auxiliar, ¿sí? Voy a continuar por you. Después voy a pasar a mi adverbio. Voy a pasar a mi verbo con cualquier cosa que siga atrás, ¿sí? Y recién ahí voy a cerrar mi oración con un signo de pregunta. Entonces me quedaría, do you usually play video games? Con esto, si ustedes se fijan, ¿qué queremos decir o qué queremos mostrar? Que siempre el adverbio yo lo ubiqué delante del verbo. Fíjense, yo acá tengo un adverbio, tengo todos los adverbios que queremos presentar hoy y luego el verbo. Acá tengo un adverbio que es sometimes y después tengo play, que es el verbo. Tengo un adverbio que es usually y después tengo play, que es el verbo. Fíjense que en los tres casos los adverbios los colocamos delante del verbo, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, yo acá me queda una oración más por hacer, ¿sí? Porque estas tres oraciones son en presente simple
Y está bien, estos son adverbios del presente simple, los voy a usar con presente simple, pero yo también los puedo usar con el verbo to be. Y acá yo les puse unos ojitos como para que tengan cuidado, no se tengan cuidado, pero que lo tengan en mente y lo tengan presente seguro. Voy a hacer una oración con el verbo to be, una oración común y corriente. I am happy, ¿sí? Voy a partir de esa oración. Una oración común, ¿sí? Estoy feliz, soy feliz. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle mi adverbio, always? Bueno, si quiero agregar mi adverbio, lo que voy a hacer es agregarlo después del verbo to be. Y esto va a ser siempre así. Por eso yo acá les puse estos ojitos. Si yo quiero hacer una oración con el verbo to be, ¿sí? E incluir un adverbio de frecuencia, que lo puedo hacer, siempre lo voy a agregar a este adverbio de frecuencia detrás del verbo to be, a diferencia de las 3 oraciones que yo hice antes con presente simple, ¿sí? Y por último me quedó how often. Si ustedes se fijan, acá tengo often, que often coincide con uno de los adverbios de frecuencia, que habíamos dicho que significaba a menudo. Bueno, pero fíjense también que acá yo incluí un signo de pregunta, porque how often significa con qué frecuencia. How often es una palabra interrogadora, ¿sí? Cada vez que yo tenga como pregunta o en la pregunta tenga incluida how often o mi pregunta empiece con how often, tengo que saber que la respuesta va a ser siempre un adverbio de frecuencia o que en la oración en la cual yo en la oración en la cual yo responda a esta pregunta, tiene que haber incluido un adverbio de frecuencia, sí o sí. ¿Está claro? Yo no puedo preguntar, si yo quiero preguntar acá a esta oración, I always play video games, no puedo preguntar cuándo, porque en realidad acá yo tengo un adverbio de frecuencia que me dice que yo esta acción de jugar a videojuegos la realizo con determinada frecuencia. En este caso mi frecuencia del primero, ¿sí? Es always. Entonces, si a mí me preguntan, how often do you play video games? ¿Con qué frecuencia jugás a videojuegos? ¿Sí? Bueno, la respuesta va a ser I always play video games. ¿Sí? Esto a no olvidarse, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a volver al segundo grupo, que lo estamos dejando un poquito atrás, ¿sí? El segundo grupo de adverbios creo que es uno de los que puede que sea uno de los más comunes que existen para el presente simple, que es every day. Seguramente ustedes escucharon hablar de esta palabra, bueno, estas palabras, perdón. Every day es un adverbio de frecuencia que significa todos los días, ¿sí? Y nosotros dijimos que los dos grupos los dividíamos de acuerdo a la posición en la cual estos adverbios iban a estar ubicados. Bueno, antes era entre el sujeto del verbo y ahora en este grupo van a estar siempre ubicados nuestros adverbios de frecuencia al final. Entonces, por ejemplo, me quedaría I play video games every day, ¿sí? Ahora, yo puedo decir every day, pero también puedo decir, every week, every month, every year, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en realidad el adverbio es every, ¿sí? Entonces, every day sería todos los días, every week todas las semanas, every month todos los meses, every year sería todos los años. Cualquiera de las palabritas que yo elija para acompañar a every, ¿sí? Voy a tener que ubicar todo esto al final de la oración, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otros adverbios? Porque tengo otros adverbios de frecuencia también. Y en este grupo dijimos que todos iban a estar ubicados al final de la oración, ¿sí? Bueno, el otro adverbio que tengo es once a week. Por ejemplo, I play video games once a week. Once a week significa una vez por semana, ¿sí? El adverbio sería once, ¿sí? Si month significa mes, once a month sería una vez por mes. Once a year, una vez al mes, ¿sí? Sigo teniendo más adverbios de frecuencia que los voy a ubicar exactamente en el mismo lugar, que es al final, ¿sí? De la oración. Y el otro va a ser twice a week.
¿sí? ¿Qué significa twice a week? 2 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, I play video games twice a week. O puedo decir, I play video games twice a month. O I play video games twice a year, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera decir. Y por último, me queda, I play video games 3 times a week, ¿sí? A partir de 2 veces por semana voy a empezar a poner 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, ¿sí? Lo que va a variar va a ser esta palabrita. Y acá recuerden que va a ser lo que yo quiera que sea atrás. Algo importante es que el adverbio acá es every, ¿sí? Al igual que el adverbio acá es once. Al igual que el adverbio en nuestra tercera oración es twice, que significa 2 veces, y el adverbio en nuestra cuarta y última oración es times, ¿sí? Por eso yo puedo decir 3 times a week o 4 times a week o la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Y por eso yo acá puedo cambiar estas palabritas. Every es el adverbio. Dependiendo de quién lo acompañe a every, ¿sí? Va a ser el significado. Once es el adverbio. Dependiendo a quién acompañe a once va a ser el significado. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año, ¿sí? Lo mismo me va a pasar con twice y lo mismo me va a pasar con times. El adverbio también, ¿para qué me sirve? Me sirve para que yo pueda detectar cuando ustedes tienen el típico ejercicio en inglés en el cual tienen una oración con un espacio en blanco y un verbo en infinitivo entre paréntesis para detectar en qué tiempo yo voy a tener que poner ese verbo que está entre paréntesis, ¿sí? Entonces, eso era un poquito aparte. Vamos a volver acá. Yo tengo unas oraciones, ¿sí? Tengo un par de oraciones de las cuales no todas están los verbos conjugados. Si ustedes se fijan, son todas oraciones afirmativas, ¿sí? Pero nosotros sabíamos que una oración afirmativa que expresaba cierta rutina o frecuencia o era, no sé, cierta habitualidad, por llamarlo de alguna manera, y si empezaba con he, con she o con it, en este caso he, she o it, lo que tenía que hacer era agregarle una S al verbo, ¿sí? Bueno, yo acá tengo mis S para poder modificar las oraciones y más en particular para poder conjugar los verbos, porque este verbo acá está conjugado. I play video games, porque recuerden que I no llevaba un verbo con S, pero en este caso, en el caso de she y read, el verbo está sin conjugar. Yo acá necesito sí o sí agregar una S. Pero bueno, eso es por un lado. Pero por el otro, volviendo al tema que realmente estamos viendo en este video, yo acá tengo varios adverbios, ¿sí? Yo elegí algunos. Recuerden que nosotros los adverbios los dividíamos en dos grupos de acuerdo a la posición que ocupaban en la oración. Bueno, yo acá tengo twice a week. Twice a week, 2 veces por semana. Habíamos dicho que era el segundo grupo, el que iba al final. Entonces, me quedaría así la oración. I play video games twice a week. Ahí me quedó la oración perfecta, gramaticalmente perfecta. ¿Sí? Perdón, punto, porque terminaría. ¿Qué pasa en mi segunda oración? Yo tengo sometimes, pero sometimes es un adverbio que sé que tiene que ir siempre entre el sujeto y el verbo. Entonces, es exactamente ahí donde yo lo voy a agregar. She sometimes. Y ahora me voy a ocupar de lo que me corresponde, que es conjugar el verbo, ¿sí? Yo tengo she sometimes reads está mal, ¿sí? Porque me está faltando la conjugación del verbo. ¿Cuál va a ser la conjugación del verbo? Agregarle la S. Entonces, she sometimes reads. Y ahí me quedó una oración gramaticalmente correcta. El adverbio de frecuencia está en el lugar que corresponde entre el sujeto y el verbo tiene relación con el sujeto, tiene un acuerdo con el sujeto en el cual she como sujeto, el verbo va a llevar una S, ¿sí? Voy a pasar a la tercera oración. Tengo I go to the doctors. Tengo usually, ¿sí?
Entonces, yo sé que usually es un adverbio que va a ir al final. ¿Sí? Perdón, al final no, que va a ir entre el sujeto y el verbo. Bueno, es el lugar donde lo voy a ubicar. Y me quedaría así. I usually go to the doctors. ¿Qué pasa con every Monday? Every Monday es un adverbio que va al final. ¿Sí? Entonces, ahí lo ubicaré. I play football every Monday. Me quedó perfecta mi oración. We visit my family 3 times a year. Bueno, 3 veces en el año. Perfecto, va al final. Y me quedaría, I visit my family 3 times a year. Bárbaro. Punto final. He, tengo drink coffee. Acá tengo un error, la oración está mal, ¿se acuerdan? He como sujeto, oración afirmativa, lleva una S. Y tengo never. ¿Sí? Never es un adverbio que va a ir entre el sujeto y el verbo. Entonces, ¿cómo me quedaría? He never, pero acá, sí, tengo que poner he never drinks. Entonces voy a usar una de mis S que tengo acá. He never drinks coffee. I go to the cinema y tengo como adverbio de frecuencia once a month, una vez al mes. Sé que es un adverbio que va al final, entonces me quedaría I go to the cinema once a month. Me queda lo último, he listened to the radio. Esta oración está mal, falta la S al verbo, tengo he como sujeto, me falta la S en el verbo. Y tengo every day, que es un adverbio que ¿dónde lo voy a ubicar? Al final. Bueno, primero por una cuestión de comodidad voy a ubicar el adverbio y después voy a ubicarle la S al verbo. Y así me quedaría. A ver si podemos... Al final tuve que hacer todo. Bueno, así quedaría. El punto final estaría acá. Entonces, si se fijan, acá queda bien demostrado los dos grupos de adverbios, ¿sí? Algunos que van a ir al final, como es el caso de twice a week, every Monday, 3 times a year, once a month, every day. Y algunos otros que van entre el sujeto y el verbo, como es el caso de sometimes, usually, never, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Entonces, para redondear un poquito, nosotros hoy que trabajamos adverbios de frecuencia, ¿sí? How often significaba con qué frecuencia ocurría algo. Cada vez que a mí me preguntaban how often, la respuesta iba a ser siempre un adverbio de frecuencia, siempre, ¿sí? Porque justamente me están preguntando con qué frecuencia yo realizo una acción, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestros dos grupos de adverbios. Tenemos uno que va a ir siempre entre el sujeto y el verbo, o mejor dicho, delante del verbo. Fíjense, yo acá tengo el adverbio de frecuencia y acá tengo el verbo. Adverbio, verbo, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos? Bueno, always, usually, often, sometimes, rarely, never. Recuerden que existen otros más, nosotros solamente estamos hablando de estos en particular. Y tengo después otro grupo, que es el de los adverbios que van al final de la oración, ¿sí? Que iría un sujeto más un verbo cualquiera, más quizás o probablemente cualquier cosa que siga este verbo, y después, por último, el adverbio de frecuencia. ¿Cuáles serían? Every day, once a week, twice a week, 3 times a week, por nombrar algunos ejemplos, ¿sí? Y después tengo otro apartado que en realidad lo que hice fue sacarlo del primer grupo, ¿sí? Del primer grupo que es de los adverbios que no van al final de la oración. Y es nuestra excepción, la de los ojitos, ¿sí? Con el verbo to be. Recuerden que si ustedes quieren usar algún adverbio de frecuencia con el verbo to be, lo pueden hacer. Lo único que van a tener que hacer es cambiar la posición del adverbio. ¿Por qué? Porque en las oraciones con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir absolutamente siempre después del verbo to be, a diferencia de las oraciones que nosotros estábamos haciendo con presente simple, que iba adelante el adverbio del verbo, ¿sí? Entonces, tengan en mente este pequeño resumen, ojalá haya sido claro. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar. Bueno, espero dudas y consultas. Les mando un beso enorme. Gracias. Nos vemos.